Dios les bendiga en esta mañana, hermano. Hoy comenzamos una nueva serie cuyo título se me escapa. Retrato del aprendiz. Y hoy voy a estar intentando de hacer justicia a unas palabras que Jesús dijo delante de una multitud. Y digo intentar porque ha sido difícil para la iglesia a través de los años hacer justicia a esas palabras que Jesús dijo. Y voy a comenzar abriendo con un visual. Quiero que se imaginen a un equipo de baloncesto que está entrando a los últimos 10 segundos de un juego y están atrás por 2 puntos. Y tomará una jugada maestra lograr que ganen. El entrenador del equipo junta a sus jugadores en un timeout para darle unas palabras de aliento y les dice lo siguiente: póngase dentro con esos jugadores. Y él les dice: muchachos, aquí estamos en el momento más importante del juego y quiero que recuerden una cosa: nunca fueron buenos lo suficientes para ganar. Ahora vamos a ganar. Vamos a otro visual. Un general está enfrentando un ejército que supera el número de soldados en su ejército 10-1. Los soldados están sudando de los nervios, esperando la palabra inspiradora que su comandante va a decir antes de ir a la muerte segura. Y ellos están rogando un milagro, que sus palabras los inspiren, y el comandante los mira firmemente a los ojos y dice: qué bueno que mis soldados no están tan entrenados como los del otro ejército y que nuestras armas son inferiores. Y ahora, a la victoria. Nos parecería absurdo, gracias. Nos parecería absurdo imaginarnos que en un momento tan importante de un discurso que esperamos que nos inspire, estas sean las palabras que escuchemos. Pero hoy quiero hablarles de un discurso que ha cambiado la vida de un sinfín de personas y, sin embargo, tiene un principio exactamente así. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Y dice de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra. Palabra, Señor, que no estoy cualificado para hacerle justicia. Palabras que yo mismo no siempre entendí. Te pido que seas tú guiándome y que no sea yo hablando filosofía o pensamientos míos, sino que tu Espíritu nos guíe en esta mañana a entender los secretos de lo que tú querías decirnos y que todavía en el día de hoy nos estás diciendo. Te doy gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos tanta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En este momento, cuando Jesús dice estas palabras, Él está parado en un monte hablándole a una multitud. Y abre con esta frase. Y lo primero que puedo ver es que Él parece estar diciendo algo completamente contradictorio. Él le llama bienaventurados. La palabra en el griego
Makarioi, difícil de decir, significa bendecido, afortunado o feliz. Y esa palabra de Makarioi denota fortuna. En otras palabras, es una felicidad, pero es una felicidad que tienes suerte de tener. Es una felicidad que eres afortunado de tener. Él empieza diciéndole, qué suerte tú tienes de que te puedas sentir así de feliz. Y eso lo sigue por mencionar los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es una doble paradoja. Porque él te dice, bienaventurado, siéntete alegremente feliz, tú que eres pobre de espíritu. Y la palabra pobreza, vamos a ir ahora a cuál es la palabra exacta que él dice para pobreza. Pero les pregunto, ¿cuántos han abierto la aplicación del banco o han ido al banco a hablar con la persona y le preguntan, ¿cuál es el balance en mi cuenta? Y le dicen 0. Y su inmediata reacción es, por fin no tengo nada. Parece una locura. Y para añadir a esto, Jesús completa diciendo, siéntete afortunadamente feliz tú que espiritualmente no tienes nada, porque para ti es el reino de los cielos. Porque tuyo es el reino de los cielos. Un reino, es decir, un país, un palacio, realeza, porque reino denota realeza, un rey, un linaje. Y él le está diciendo esto a alguien que no tiene nada. ¿Cuántos reyes son conocidos por el estado paupérrimo en el que se encuentran? ¿Cuántos reyes son conocidos por la pobreza en la que viven? Jesús abre uno de sus discursos más importantes con una frase que parece doblemente absurda. ¿A qué posiblemente él podía estar refiriéndose cuando él decía, bienaventurados los pobres de espíritu? Vamos a ver la palabra que Jesús utiliza para pobre. En el griego hay dos palabras para pobre. Hay una que describe al pobre que no tiene mucho, al que quizás está endeudado y trabaja, pero a lo mejor los recursos no le dan hasta el viernes. Esa no es la palabra que Jesús utiliza en este verso. Él utiliza la palabra tochos en el griego. Esta palabra de tochos, que es la que él utiliza para pobre, significa ser pobre al punto de ser un mendigo. Esa palabra me van a oír pronunciarla mal toda la predicación, porque todavía no la domino. Al punto de ser un mendigo. Mendigo. Hay gente diciendo mendigo y hay gente diciendo mendigo. Así que yo no sé cómo decirla. Ustedes no saben cómo decirla, pero todos sabemos a qué nos referimos. ¿No lleva acento? Mendigo. Ok, pues me corrigieron mal al principio. Al punto de ser un mendigo. Es una pobreza total. No es que tienes una deuda. Jesús no está diciendo bienaventurados los que tienen una deuda, los que los chavitos no le dan. Él está diciendo bienaventurado aquel que es tan pobre que no tiene nada, que está espiritualmente rogando con la mano extendida para su sustento. Está diciendo que deben sentirse felices los que espiritualmente son tan pobres que no pueden sobrevivir. Y Jesús dice, porque a ustedes les pertenece un reino
Y para muchos esto puede sonar confuso, porque por muchos años para mí ha sido confuso, dado a que cuando yo he oído este verso, yo pensaba que alguien pobre en espíritu era alguien que estaba caído de ánimo o alguien que tenía baja autoestima, alguien que es poquitito. Yo decía, cuando Jesús abre el sermón del monte, él está diciendo, felices deben ser los que tienen autoestima baja o los que son poquititos. Pero cuando leo el lenguaje que Jesús usó, Jesús está hablando de algo mucho más extremo. Jesús le está diciendo, deben sentirse alegremente afortunados, felices, bendecidos, los que tienen una pobreza espiritual total. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y si yo solamente tuviera esta oración, estas palabras, sin que Jesús me las explique, y a veces aún escuchando la explicación que yo les acabo de dar, me quedo con las ganas. ¿A qué tú te refieres, Jesús? A que el que espiritualmente es pobre y no tiene nada, para ese es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no me parece un lugar lleno. Si yo te pido, descríbeme en tu mente el reino de los cielos. ¿Tú te imaginas el reino de los cielos lleno de gente derrotada? ¿Te lo imaginas lleno de gente que no puede sobrevivir espiritualmente? Me parece eso mismo, una paradoja, me parece un disparate. Y sin embargo, Jesús abre las bienaventuranzas de uno de sus sermones más importantes diciendo que el reino de los cielos es para gente absolutamente espiritualmente sin nada. Pero bienaventurado soy que Jesús no solamente me da una definición de esto, sino que en su ministerio me permitió verlo en acción. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, los versos 9 al 13. Y dice, ahora estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrar impuestos, de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Y no me los imagino, voy a hacer una pausa, no me los imagino diciéndolo como yo lo acabo de decir. Así que si me permiten la libertad de actuación, yo me los imagino apretando los dientes. Porque dice que Jesús estaba comiendo con cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y me los imagino diciendo, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Porque ellos eran los que eran entrenados en la ley. Ellos eran los que se supone que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y están viendo a Jesús comer con personas que ya mismo vamos a describir. Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión.
no que ofrezcan sacrificio. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Vamos a desarmar esta escena. Y vamos a ver cómo se relaciona a el bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús va donde Mateo, un hombre que era publicano, y lo invita a seguirlo. Los publicanos eran personas de Israel que servían al imperio romano y ellos iban a la gente y les cobraban impuestos para una nación que abusaba de Israel, que oprimía a Israel. Eso significa que para el israelita común y corriente, un publicano era un traidor a la patria. Así que Mateo probablemente no era una persona que le caía muy bien a todo el mundo. Mateo quizás era un hombre que a donde quiera que él iba, sus propios compatriotas lo veían venir a sentarse a su mesa de colectar tributos y se lamentaban de tener que interactuar con él, porque nunca era una interacción alegre. Y Jesús, el maestro, viene a donde un hombre despreciado por todo el mundo y le dice, ¿por qué tú no me sigues? Y le hace una invitación y dice que Mateo se levanta y lo siguió. Y Mateo, alegre de ser aceptado por este Jesús, lo invita a cenar a él y a sus discípulos a su casa. Y él no invita a todo el mundo porque probablemente es despreciado por la mayoría de la gente. Así que ¿a quién invita? A otros publicanos. Y dice a pecadores de mala fama. ¿Por qué? Porque probablemente pecadores de mala fama eran las únicas otras personas con quien Mateo se podía relacionar. Después de todo, a la miseria le encanta la compañía. Esos probablemente eran sus únicos amigos. Y cuando los fariseos se enteran y ellos entran, preguntan por qué su maestro come con tal escoria. ¿Por qué tu maestro come con esta basura? Come con estos hombres de mala fama. Y Jesús, que está sentado comiendo con ellos y ahora ha sido hallado comiendo con lo peor que la sociedad tiene para ofrecer, en vez de sentir vergüenza, que es lo que los fariseos están buscando, que él se avergüence de lo que está haciendo, él manda a los líderes espirituales a callarse y les dice, aprendan el significado de esto. Un verso que ellos probablemente habían leído innumerables veces, porque ese verso de obediencia quiero y no sacrificio es un verso del Viejo Testamento. Él está diciendo a los expertos, tanto tiempo leyendo y tú no sabes el significado de lo que tú has leído. Misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando miro esta escena es igual de paradójica que la frase con la que él abre el Sermón del Monte. Jesús está cogiendo lo peor de la sociedad y se está sentando a cenar con ellos. Y cuando vienen los fariseos a juzgar a estos pecadores, que por cierto los están juzgando justamente, porque los publicanos sí eran traidores de su patria. Y los otros que estaban allí, dice que eran pecadores de mala fama. Ellos no eran pecadores en lo escondido. Eran hombres cuyos pecados
la sociedad sabía que habían cometido. Quizás habían ladrones, quizás habían adúlteros, quizás habían hombres violentos. Habían fracasado en esa mesa cenando con Jesús. Y Jesús los defiende. Y le pido que me disculpen si me tiembla la voz. Pero ahora, para que esto todo conecte con el bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el último punto clave. Jesús es el rey de los cielos. Y ahora la escena cambia. Hace un viraje en U. Jesús es el rey de los cielos. Cenando con mendigos espirituales. Nadie era más pobre de espíritu que los hombres sentados a la mesa con Jesús en ese momento. Y Jesús los defiende de sus acusadores. Y les dice, permítanme leerlo de nuevo. Les dice, me he perdido. Él les dice que no ha venido para enfermos, porque la gente sana, que Él ha venido para enfermos, porque la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. En otras palabras, Jesús le dice a los líderes espirituales, por estos mendigos espirituales, por ellos es que yo vine. El rey de los cielos les está diciendo, yo vine por estos que no tienen nada. Y si yo te pidiera que te pusieras en los zapatos de esa persona, ¿cómo tú describirías a uno de esos pecadores de mala fama? Porque la única palabra que yo tengo para describirlo es bienaventurado. Me pongo en sus zapatos. Soy un hombre que mi fama es mala, que por lo que la gente me conoce es por ser un traidor o por ser un pecador, y el peor tipo de pecador. Un pecador público, un pecador que esa es mi fama. Eso es lo que me identifica. Mi pecado, mi falla, mi vida se trata de lo peor que he hecho. Y así es como me conocen en el pueblo. Y ahora un rey se para delante de los que me están acusando y me dice, siéntate a cenar conmigo, porque esta cena es para ti. Sería la persona más afortunada del mundo. Sammy me ha pedido algo difícil. Me ha pedido que le haga justicia en describir esa primera frase del Sermón del Monte. Ahora entiendo la apertura del discurso de Jesús. Porque es un rey interesado en la vida de alguien que posiblemente no tiene nada que ofrecerle. Fíjense en esto.
Los fariseos llegan a la misma mesa que los pecadores. Pero ellos creen que espiritualmente ya ellos están saciados. Los pecadores de mala fama son los que llegan sin nada a donde el rey. Y ahora entiendo la clave del reino que Jesús está ofreciendo. Es un reino al que solo se puede entrar con las manos vacías. Hay una mentira que ha estado presente desde los fariseos hasta el día de hoy, desde la antigüedad hasta la modernidad. Desde que Jesús estaba en la tierra hasta el día de hoy. Y es la noción de que podemos ser autosuficientes en el reino de Dios. Y usamos frases como: no hay nada a la que le pongas tu mente que no puedas lograr, excepto entrar al reino de los cielos, aparentemente. Eres bueno lo suficiente porque Dios nos hizo a todos capaces de hacer grandes cosas, excepto entrar al reino de los cielos. Soy un guerrero espiritual que llevo en la iglesia desde chiquito y sé que todo lo puedo. Y sabes que todo lo puedo excepto entrar al reino de los cielos por mi propia cuenta. Jesús desmanteló la mentalidad abriendo con la primera oración del Sermón del Monte la idea de que solos podemos lograr algo. Jesús nunca vino a buscar ricos espirituales, vino a buscar pobres espirituales. Por eso Él no abre el sermón con cualificaciones para entrar al reino de los cielos. Él lo abre dando una descripción de que si no te queda nada espiritualmente, de que si estás en una bancarrota espiritual total, entonces siéntete afortunadamente feliz, porque te quiero en mi reino. Los hombres que cenaban con él eran los peores de los pecadores. Y a uno de ellos hasta le dijo que fuera su discípulo. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Ese traidor, ese pecador que abrió una cena para otros pecadores. Un hombre totalmente espiritualmente en bancarrota. Plasmó para nosotros 2000 años después la apertura de este importante discurso. Que fuera su discípulo. Porque en su reino, Él tiene trabajo para los pobres espirituales. Esto es lo que Él está describiendo. Así Jesús describe a cada persona que en su corazón sabe que no es suficiente, como un miembro de su reino. Y quiero aclarar que esto no tiene que ver con pobreza física o material. Hay gente pobre y hay gente rica que son demasiado espiritualmente orgullosos para aceptar que necesitan a Jesús en su vida. Esa es la mismísima descripción de un ateo. Una persona que se le ha presentado el reino de los cielos y dice: yo no lo necesito, porque ya espiritualmente tengo lo que necesito. Y igualmente hay gente pobre y hay gente rica materialmente
que cuando se ven delante de la presencia de Dios se dan cuenta de cuán insignificantes son. De que su abundancia económica no ha llenado el hoyo en su corazón. De que no hay fama positiva, no hay cámaras de televisión, no hay número de seguidores que le recuerden que son que les hagan olvidar que son pecadores y que su abundancia no llena su hambre. Y se encuentran delante de Dios y ruegan por perdón y misericordia. Y quiero usar esa palabra en esta mañana. La palabra rogar. Porque la palabra que Jesús usa es extrema. Jesús usa la palabra tochos. Les recuerdo que esta palabra significa ser pobre al punto de no tener cómo sustentarse. Jesús dice, afortunadamente, felices son los que no pueden sobrevivir sin mí. Porque para ellos es mi reino. Los describe como alguien que piden sustento con desespero. En ese estado estaban los pecadores que cenaban con Jesús aquel día. ¿Cómo habrá sido encontrarte en ese momento? ¿Cómo habrá sido estar sentado en la mesa donde viene gente con la autoridad, porque la tenían, de condenarte, y que alguien con más autoridad que ellos les dijera, déjalo quieto, porque yo lo he invitado a mi mesa? Es que no hay otra palabra que bienaventurado. Y mi voz ha temblado durante todo este discurso, porque tú y yo, sabiendo que somos pecadores, no veo otra forma de reaccionar. Y no hay cantidad de preparación que me preparara para compartir esto con ustedes. Porque lo entiendo. Mi cuerpo espiritualmente sucio. Mi ropa hecha a pedazos. Sentado en una esquina. En un mundo donde la fama por la que debo ser conocido es porque soy un pecador. Y el Rey de los cielos delante de mí, yo sin merecer ni un momento de su atención, ni una onza de su misericordia, que Él me invite a cenar, porque quiere que yo sea parte de su reino. ¿Qué otra palabra que no decir que estoy felizmente afortunado? No tengo otra palabra. Y muchos cometemos el error de estar delante del reino de los cielos, porque esta mañana estamos delante del reino de los cielos y queremos poner nuestras cualificaciones, queremos poner lo que hemos hecho por Jesús. Las veces que me he parado aquí al frente, las veces que he orado, las veces que he dirigido un grupo de otros cristianos, mis logros, mi récord, sin darme cuenta que cada vez que le presento mis cualificaciones a Jesús, estoy orgullosamente pensando que soy algo más que alguien que le ha fallado. Y ahora entiendo
¿Por qué Jesús abre las bienaventuranzas diciendo esto sobre los pobres de espíritu? Jesús nos está diciendo, a mi reino, ¿entras como mendigo o no entras? A mi reino, ¿entras con las manos vacías o no entras? Y la peor parte es que no voy a entrar porque Él no me vaya a dejar entrar. Es porque he creído que no lo necesito. Y si creo que no lo necesito, ¿cómo puedo ser su aprendiz? ¿Cómo puedo ser discípulo de un maestro del cual creo que no tengo algo que aprender? Porque eso fue lo que hicieron los fariseos. Ellos se pararon delante de Jesús, delante de la misma mesa que los pecadores, y se perdieron de cenar con Jesús por estar pendientes de juzgar a otros hombres. Se perdieron de cenar con el rey del reino de los cielos porque estaban más pendientes del pecado de otros hombres. Y estos pobres espirituales comiendo de la misma mesa que el rey. Y esa es la vista espiritual que quiero tener de mí mismo. Y a veces se me olvida. Y por eso se me sacude el alma y por eso mis ojos lloran y siento algo de lamento. Porque he visitado esta bienaventuranza de la manera equivocada. Quiero ser el tipo de siervo que nunca se olvida de donde Jesús me levanta. Y bienaventuradamente tengo ejemplo de esto también. Vamos a ir a Lucas 18, los versos del 9 al 13. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esto es lo que Jesús tiene para aquel que crea que puede despreciar a otro, a un pobre espiritual. Dice dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Cuál de esos dos usted cree que halló justicia delante de Dios? Porque si recuerdo las palabras de Mateo, es aquel que es pobre de espíritu quien halla el reino de los cielos. Y me he encontrado a los dos lados de esta parábola. Me he encontrado juzgando a los demás por sus pecados. Y me he encontrado de rodillas en el piso pidiéndole a Dios por misericordia por el mío. Qué bueno que Dios nos dio a través de Jesús esta parábola. Porque ese es el estado
en el que me quiero encontrar. Porque si tengo que escoger entre ser una persona decorada por cuanto ha leído la Biblia, porque ha podido predicar a los demás, no me encuentro en un lugar más bienaventurado que el otro. Dice que en cambio, dice uno, discúlpenme, era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Y aunque parezca paradójico, aunque parezca contradictorio, si usted me pregunta en qué lugar quiero estar, prefiero ser un despreciado pecador que un cristiano que cree que es bueno lo suficiente para ganarse el cielo por su propia cuenta. Y esto es lo que Jesús describe abriendo las bienaventuranzas. Jesús no ha prescribido nada en su apertura a este discurso. Solamente ha descrito al hombre caído que acepta lo caído que es. ¿Tú quieres que Él te describa de esa manera? Porque te voy a decir algo. Nunca en mi vida había deseado tanto ser pobre. Nunca había deseado tanto ser descrito como un mendigo, como alguien cuya supervivencia depende de otra persona, como en este momento. Porque quiero estar con el Rey en el reino de los cielos. Esto es lo que se me ha pedido que les entregue esta mañana. Una oración. Afortunadamente feliz aquel que no tiene nada espiritualmente, que está en una bancarrota espiritual. Porque el cielo, el reino de los cielos es para ti. Qué cosa tan increíble. Dos paradojas para este mundo envueltas en una sola oración, que hablando de la gente con menos esperanza, me da toda la esperanza. Verdaderamente Jesús no tiene rival en cuanto a la selección de sus palabras. Porque 2000 años después, aquí estoy leyendo una oración que Él dijo que totalmente me ha desmantelado, me ha desarmado y me ha dejado completamente a su merced. Y los voy a invitar a que en esta semana hagan algo diferente. Porque me gustaría que salgamos de aquí con una herramienta de lo que vamos a hacer. Aunque mi encomienda para el día de hoy simplemente era describir algo. En esta semana te voy a invitar que todos los días ores como el cobrador de impuestos oró en esta parábola. No lo hagas públicamente. No lo hagas delante de otra persona. No le cuentes a otra persona que lo hiciste. No puedes impresionar a Dios. Pero en esta semana, una vez al día, haz una oración sincera donde reconozcas quién eres delante de Dios y permitas que Él te enseñe lo que significa verdaderamente acercarte a su reino. Dios, ten compasión de mí.
que soy pecador. Una sola frase. Jesús no necesitó un párrafo para presentarnos nuestro lugar en el cielo. Tú no necesitas un párrafo para aceptarlo. Una oración basta. Puede ser por la mañana, puede ser por la noche, pero que sea entre Él y tú. Inténtalo. No exijo perfección. Él sabe que no la podemos dar. Solo entrega. Me gustaría cerrar leyendo nuevamente el texto con el que abrimos, pero esta vez lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y luego de eso voy a hacer un llamado. Mateo 5 del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente manera. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos de Cristo? Hoy, a través de su palabra, Él está de nuevo en esa montaña. Y Él comenzó a enseñarle. Y hoy nos está enseñando a nosotros. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Si en esta mañana, esta oración, tú quieres que sea parte de ti, si tú quieres vivir la experiencia de estar en la mesa con el maestro como esos pecadores de mala fama, te voy a pedir que pases al frente. Y te digo algo, yo no creo que hay un lugar más afortunado para estar que ser un pecador de mala fama sentado cenando con un rey. Te pido que pases al frente y que tengas un momento con el Señor donde le digas, Señor, ten compasión de mí, porque soy pecador. Aunque ya hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, su sangre te limpió de tu pecado. Pero qué terrible ha sido cuando olvidamos que fuimos pecadores. Y si alguien pasare al frente, es la única vez que voy a pedir esto, pero voy a pedir que no pasen otros a orar por esa persona que pase al frente. Porque es un momento de intimidad personal y única con el Maestro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, hemos venido en esta mañana y ahora, sin distracciones, sin música, sin ojos puestos sobre nosotros. Señor, estoy delante de ti. Señor, nunca me merecí el cielo. Nunca me lo podía ganar. Espiritualmente no tenemos nada que ofrecerte. No hay una moneda con la que pueda pagar por el pecado que cometí contra ti. No hay un galardón que te impresione. No hay una obra que yo haya hecho por tu reino que la haya logrado sin ti. Estoy completamente sin nada delante de ti. No tengo nada que ofrecerte, Señor.
Y te doy las gracias porque así sin nada, totalmente endeudado a ti, me llamaste alegremente afortunado. Y mis hermanos se encuentran delante de ti alegremente afortunados. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, que nos ha acercado a tu reino y nos ha garantizado entrada. Gracias, Señor, porque aunque podrían justamente acusarnos de nuestras fallas, tú te sientas a cenar con nosotros. ¿Qué otra palabra hay que bienaventurado, Señor? ¿Qué otra palabra hay? Que un rey del tiempo de su día para alguien en el suelo como yo. Gracias, Padre. Gracias te doy con todo mi corazón por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia. Y te pido que a cada uno de estos hermanos, Señor, le extiendas esa misericordia. Que ellos no olviden su lugar, sí, pero que nunca olviden que les extiendes tu mano siempre para levantarlos de su pobreza espiritual a un reino de abundancia espiritual, a un reino de deleite espiritual, a un reino donde sin tener nada ahora podemos ser finalmente saciados espiritualmente y donde nuestra supervivencia depende 100% de ti. Acompáñalos en esta semana, Señor. Llena sus corazones de la misericordia que han recibido hoy para que ellos extiendan esa misericordia a los demás y que nunca vuelvan a leer esa frase. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin la seriedad de lo que tú nos has declarado en esta mañana. Porque somos pobres en espíritu y somos bienaventurados, Señor. Gracias a ti. Te doy gracias por todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos.